día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más oscuros de la política mexicana, el innombrable, el pelón, el pelonchas por su calva cabeza, el vampiro, el murciélago, el orejas, el Drácula, el orejón, el saqueador, el rata, el ratón, el canguro, el magnicida o el asesino, ni más ni menos por su relación con el deceso de Luis Donaldo Colosio. Hasta por ahí se le conoce como la verdadera riqueza detrás de Carlos Slim o el mismísimo chupacabras. Hoy vamos a hablar de Carlos Salinas de Gortari, quédese con nosotros en Por Iguales. Carlos Salinas de Gortari se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Desde el principio su carrera estuvo marcada por el escándalo, un compañero que al parecer ese sí leyó a Maquiavelo y le entendió, no como ciertos estudiosos de la política. Él llegó a ser presidente de México en medio del escándalo. Para entender cómo llega al poder tenemos que hacer referencia necesariamente a la caída del sistema. ¿Qué fue la caída del sistema? Durante la elección de 1988 se disputaban la presidencia de México entre Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y el mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Se dice que Cárdenas en ese tiempo, que no iba por el PRD, pero sí iba por la Unión de Partidos de Izquierda, era quien iba ganando la elección. Pero de pronto se fue la luz y adivina quién ganó, Eddie. Exacto, termina ganando la elección Carlos Salinas de Gortari en una cuestión muy amañada, que después veríamos que fue una comparsa entre el PAN y Salinas para quedarse con el poder, porque el mismísimo Diego Fernández de Ceballos, que por ahí se las anda dando de demócrata, acordó que se quemaran las boletas para que nadie supiera a ciencia cierta quién ganó esa elección. Sí, años después Manuel Bartlett, lo diría el titular de la Comisión Federal de Electricidad con AMLO, diría que ni más ni menos él daba fe de que eso fue lo que sucedió, porque él era el titular de la Secretaría de Gobernación y en aquellos tiempos, cuando no existía el INE, y no existía el IFE, era la Comisión de Gobernación, Comisión Electoral de la Secretaría de Gobernación quien realizaba las elecciones, y pues hagan de cuenta que el mismo partido era juez y parte. Por eso pues sospechamos de que hubo una triquiñuela, que quizás ahí hubo un pequeño fraude, no sé qué opines, Eddie. Jamás seré presidente. Es muy interesante cómo está todo correlacionado, porque posteriormente Manuel Bartlett aparecería en un partido como el Partido del Trabajo, que parece ser que fue la moneda de cambio que le dio Carlos Salinas de Gortari por haberle hecho el favorcito durante ese episodio. Pero no nomás eso, si nos remontamos a la infancia de Carlos Salinas de Gortari, vamos a ver que desde entonces ya estaba marcada pues por esta cosa de, digamos, la delincuencia, ¿no? Mientras él tenía 4 años, su hermano Raúl tenía 5 y un compañerito llamado Gustavo Rodolfo Zapata habían jugado un ratito con su sirvienta que le llamaban Manuela, así viene en la nota periodística. Estaban jugando con Manuela y resulta que le dispararon con un rifle calibre 22. A los 5 años ya había él presenciado su primer asesinato. Sí, es una cosa de la cual yo no estoy seguro, pero si ustedes buscan por ahí se van a dar cuenta que está la nota periodística donde dice que los pequeños estaban jugando ahí a la guerra y pues terminaron fusilando a esta persona que era quien los cuidaba. Desde entonces ya estaba, pero esos no fueron los únicos crímenes. También se le juzga a Salinas por una profunda corrupción que hubo durante su gobierno. Todo lo operaba ni más ni menos que su cómplice de cuando eran chiquitos, su hermano Raúl. Se dice que Raúl era como ese secretario de las cuestiones mañosas que tenía el presidente ahí en Los Pinos. Él se encargaba de negociar todo aquello que tenía que ver con cuestiones de corruptela. Incluso su hermano estuvo arrestado hasta las vísperas de Peña Nieto y resulta que cuando salió le restituyeron todos sus bienes. ¿Cómo ves, Eddie? O sea, desde la época de Zedillo, que traía un conflicto con Salinas, lo arrestaron y termina saliendo con Peña Nieto, del PRI al PRI nuevamente. Por eso creo que la gente ya no quiere al PRI, ¿no? Pero bueno, así es esto. A ver, ¿qué pasó? Incluso como dato cultural, dato pop, si ustedes se van a ver la serie de Narcos México, se van a dar cuenta que hay una referencia a la caída del sistema y se van a dar cuenta que hay una referencia al Cártel del Golfo, que era el grupo criminal de allá de Tamaulipas, fundado por Juan Nepomuceno Guerra, seguido por Juan García Ábrego y al último Ciel Cárdenas, pero se supone que estos sujetos tenían una alianza directa con el presidente Carlos Salinas. Ellos fueron los primeros en empezar a posicionar políticos y meterlos al poder. ¿Cómo es que llegó Carlos Salinas al poder? Obviamente era hijo de funcionario público de primer nivel
nivel, por lo tanto tenía dinero y estudió en una de las mejores escuelas que hay. Estudió ahí en Estados Unidos, ya sabrán en cuál. Se dice que el güey fundó la carrera tecnócrata, una carrera que eran los nuevos políticos preparados que estaban dentro del PRI, que eran como los juniors que sí estudiaban contra la vieja escuela, ¿no? La otra línea que había dentro del PRI de ese tiempo, adivina cuál era, la de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas. Cuando los tecnócratas al mando de Carlos Salinas de Gortari le ganan la carrera presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas, es cuando se rompe el PRI. Por eso dicen que todos salimos del PRI. A final de cuentas, el PRI se hermanaron un montón de partidos, entre ellos el PRD, del partido que saldría ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador. De hecho, si ustedes recuerdan, Cuauhtémoc Cárdenas fue 3 veces candidato por las izquierdas en este país. Fue el Frente Demócrata, después fue el PRD y luego ya AMLO tuvo sus 2 posiciones, 3 posiciones, 2 candidaturas fallidas y la última donde ganó. Digamos que de alguna forma ahí estaba la maldición en la izquierda y así fue como llegó. ¿Por qué otra cosa se le juzga a Carlos Salinas de Gortari? Porque, miren, ahí les va un dato curioso. En 1988, la familia regiomontana Garza Sala era la única que figuraba en la lista de multimillonarios de Forbes. Para 1994, cuando ya se acabó el periodo presidencial de Carlos Salinas, ya existían 23 familias ahí, entre ellos ni más ni menos que los que habían comprado las empresas que antes nos pertenecían a los mexicanos: Carlos Slim, que compró Telmex, Ricardo Salinas, que compró TV Azteca, y Roberto Hernández, que compró Banamex. Estos 3 sujetos en la actualidad siguen siendo unos de los dueños de Media Ciudad Peluche. Carlos Slim no solo tiene a Telmex, también tiene a Telcel y tiene todo el grupo Carso y tiene un montón de cosas, entre ellos los Sanborns y no sé cuántos equipos de fútbol tiene, amigos de Pacto de Caballeros. Creo que tenía León, ¿no? Nomás 2, León y Pachuca. León y Pachuca. Ricardo Salinas tenía el Monarcas, después tuvo al Atlas, al Mazatlán. El tío Richard, muy crítico en redes sociales, y adivinen de dónde agarró su riqueza, pues está relacionada ni más ni menos que con Carlos Salinas, ¿no? Y Banamex ahí trae unas triquiñuelas que todavía no sabemos realmente cómo está. Otra de las cosas que salieron con Carlos Salinas fue el Tratado de Libre Comercio, que ahora ya lo han mejorado, pero que a México nunca le ha beneficiado del todo, pero en algunas cosas sí. Y bueno, para no ser tan larga esta historia, también vamos a hablar de algo muy importante que sucedió con Carlos Salinas. Fue el presidente que reconcilió al Estado mexicano con el Vaticano. O sea, durante su mandato vino 2 veces Juan Pablo II. Tal vez no vino con él, tal vez vino con su compadre Marcial Maciel, el que está acusado por muchos delitos que tienen que ver con niños, ¿no? Así es, en 1990 vino en su segunda visita Juan Pablo II, ya era el presidente Carlos Salinas, y después volvió a venir en el 93 para festejar el fin de la Guerra Fría. En el 93 fue un año fatídico para el Estado mexicano porque justamente ahí fue cuando desvivieron al cardenal Juan Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, cuando dijeron que lo habían confundido ni más ni menos que con otro sujeto muy importante para la historia contemporánea del país, el Chapo Guzmán. Terminan asesinando de 100 balazos por accidente al cardenal Posadas Ocampo. No fueron 100, pero fueron muchas, y el Estado mexicano sacó esa versión donde se habían confundido los Arellano Félix para intentar matar al Chapo, y pues se equivocaron y le dieron al cardenal, güey. Es algo muy común, güey, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Bueno, el doctor Mario Rivas Sousa diría que no es cierto, que fue muy directo el ataque y que iban contra él y que también estaba relacionado con todo eso. Hubo especulaciones donde decían que justamente trabajaba o colaboraba Posadas Ocampo ni más ni menos que con el tráfico de esos estupefacientes y que por eso terminaron ahí quebrándolo. Nosotros no sabemos, pero el expresidente Carlos Salinas de Gortari tiene otra versión. Él declaró que justamente, y le dijo al Papa Benedicto, ¿no?, que quienes habían quebrado justamente a Juan Jesús Posadas Ocampo habían sido los masones a través de funcionarios como Fernando Gutiérrez, varios, y así se quiso librar de una cosa. Y bueno, pues esa era la marca de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Nunca iba a asumir él las fechorías que hacía, sin embargo le echaba la culpa a los demás y la gente se lo creía. Esta fue la primera entrega de uno de los personajes más oscuros que tenemos en México. En la siguiente seguiremos hablándoles de este bandido de la política mexicana y además de sus fechorías y también unas cosas intrigantes. Por ejemplo, la vez que Luis Miguel, ni más ni menos, fue y cantó a los 15 años de la hija de Carlos Salinas, de Cecilia Salinas. También vamos a hablar de su cuñado Ruiz Massieu, que curiosamente también lo desvivieron, pero que lo encontró una vidente llamada La Paca, que era contratada y pagada por la Procuraduría Federal del Estado. Así es, y también vamos a hablar pues ya de otro tipo de cosas y ni más ni menos que la historia de Luis Donaldo Colosio. Así que los esperamos en la próxima entrega de Por Iguales.